Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 27 de septiembre del año 2024. Gracias por escuchar mi programa, me da mucho gusto que estén al pendiente y he recibido sus comentarios sobre desde dónde nos escuchan. Gracias por su atención. Gracias en particular a Enrique Aquino Rosado, que nos escucha desde el estado de Veracruz. Gracias por escucharnos, Enrique. Iniciamos con el programa. Desastre natural. Se confirma la muerte de al menos 7 personas por tormentas e inundaciones. Se suspenden las clases en el estado de Guerrero y Michoacán hasta nuevo aviso. Oaxaca sufre de incomunicación. Y en Acapulco, Guerrero, el aeropuerto internacional permanece inundado. En internacionales, el Estado de Israel confirma que hizo un ataque masivo contra el grupo terrorista islámico Hezbollah. Se reportan más de 25 fallecidos en esta ocasión, más de 600 en general. Israel afirma que cree haber herido o incluso probablemente privado de la vida al líder terrorista Hassan Nasrallah, aliado de López Obrador, aliado de la dictadura islámica del Irán y de Nicolás Maduro. En Sinaloa, los medios de comunicación y el gobierno federal, me refiero a la TV principalmente, ocultan la enorme tragedia, que se intensifican el secuestro de civiles, los levantones, las balaceras, hallan fosas clandestinas, bloqueo de carreteras, quema de automóviles de transporte, transportes de carga, etc. Los desaparecidos superan los más de 200. 15 fallecidos en las últimas 24 horas tan solo en Sinaloa. Medios de comunicación, nuevamente principalmente la televisión y el gobierno federal, minimizan la protesta y los destrozos que hicieron encapuchados por los 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en la Ciudad de México. Incendiaron sillas, destruyeron mesas de establecimientos, ventanas, ataques contra civiles que pues no tienen nada que ver con el asunto de que López Obrador, pues ahora denuncian, está encubriendo a determinadas personalidades del sector narcomilitar que participaron en la desaparición hace 10 años de los 43 normalistas que también cometían delitos regularmente, pero evidentemente no justificamos su asesinato. Pintan y golpean las vallas metálicas puestas por López Obrador alrededor del Palacio Nacional. Se manifiestan porque pues desaparecieron, fueron asesinados los 10 normalistas y se niegan a aceptar la versión que les ofrece el gobierno. Por su parte, el dictador López Obrador dijo el día de ayer 26 que se avanzó mucho en el caso Ayotzinapa, pero no como él hubiera querido. En las últimas horas ha emitido un comentario incluso aún peor. Dice que en su gobierno no cometió muchos errores. Medios de comunicación como la televisión omiten las masacres que se han estado registrando en todo México, un México sangriento este jueves y este día también, viernes 27 de septiembre, es el cierre sangriento del sexenio de López Obrador. México, si está acaso en una guerra con el narcotráfico, que evidentemente el narcotráfico sí que tiene una guerra contra México, pues la va perdiendo México ante la inacción de las autoridades. Falleció la actriz británica Maggie Smith, que nació en 1934 y fallece este año 2024, famosa por interpretar a una maestra en brujería en la serie de películas Harry Potter. Tormenta John toca tierra en Aquila, Michoacán. Francia dice oponerse a que el Líbano se convierta en una nueva franja de Gaza. Algunos cuestionan si este es un respaldo de Emmanuel Macron al grupo terrorista Hezbollah. Se registró un sismo de 3.6 grados en Santa Catarina, Nuevo León. No se reportan destrozos. Livia Denis rinde protesta como nueva gobernadora del estado de Guanajuato. Kamala Harris dice a Zelensky que su apoyo es inquebrantable
y al parecer se refiere enteramente al apoyo económico y militar, que ha resultado muy costoso para los estadounidenses y es algo que no le gusta escuchar a los estadounidenses, que se van a seguir desviando recursos de su país a Ucrania. 10 microsismos en la Miguel Hidalgo, en la alcaldía Benito Juárez, uno en la Álvaro Obregón, aseguran que probablemente se estaría descubriendo una nueva falla geológica en la Ciudad de México, que también existen. Otros lo atribuyeron a la falla ya conocida de Plateros Mixcoac. Un sismo de 5.2 en el estado de Guerrero pasa desapercibido por la tormenta. Sinaloa cumple un segundo día sin ningún policía municipal en sus calles. Los retiraron supuestamente para revisar su armamento, pero se considera que las declaraciones del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, pues en realidad tienen que ver con el hecho de evitar pues que más policías sean asesinados en este enfrentamiento, dado que no tienen la formación ni el armamento para enfrentarse a los grupos que están en guerra, a los mayos y los chapos, pero tampoco habría la voluntad por parte de ese gobierno, un gobierno favorable al cártel de Sinaloa, un gobierno en gran medida financiado por el cártel de Sinaloa, pues no tienen el menor interés de atender denuncias ciudadanas. Fue bloqueada la mayor parte del día de ayer la autopista Sinaloa-Durango. Esto porque fue pues objeto de un ataque criminal, dejaron 2 tráilers incendiados y se reportaron el asesinato de otras 7 o 6 personas, con lo cual la cifra de asesinatos del día de ayer serían más de 14. Distracción política, periódico español ABC, pues comenta que una conversación telefónica entre Claudia Sheinbaum y Felipe VI de España, pues habría tenido momentos de tensión. Esto en realidad, la realidad de las cosas es que es una cortina de humo del régimen de López Obrador. Esto de pegarle a España, de insultar al rey de España, pues es para ocultar la militarización de México, las masacres del cierre de su gobierno, que Sheinbaum está siendo impuesta mediante recursos ilegales, corrupción electoral, y ocultar la gravedad de la destrucción del Poder Judicial de la Federación. Esta estrategia de desinformación incluso ya tuvo eco o resonancia por parte de grupos de propaganda de Rusia y de España. Mafias ligadas al partido Podemos de Pablo Iglesias, promotor de la pedofilia, junto con su esposa Irene Montero, aliados del partido narcotraficante Morena, así como los medios de propaganda rusos como el canal Aquí les va o Ahí les va, pues con esta señora que se llama Ina Afinogenova, hacen caja de resonancia a el asunto del rey de España, que el rey de España es malo, o sea, una serie de tonterías, hablando también, por ejemplo, de la fundación de la Tenochtitlan y cosas por el estilo, para distraer, para ocultar que el régimen criminal de la judía Claudia Sheinbaum, que no tiene ni un solo ancestro mexicano, está militarizando México, desapareciendo el poder judicial y deja un gobierno López Obrador repleto de masacres, fosas clandestinas de las cuales vamos a hablar a continuación. Regina Siman, esposa de Guillermo Siman del partido Morena Verde, acusa a su exmarido de violar sexualmente a sus hijos. Regina Siman, pues, tiene esta nueva denuncia con un político presuntamente pederasta de Morena y vamos a ver en qué se desarrolla esto. Morena impone como derecho constitucional la compra de votos de jóvenes con sobornos, conocido como Jóvenes Construyendo el Futuro. Debería de establecerse por ley que Morena no debe de utilizar los programas sociales para comprar votos o para promocionarse políticamente, pero ahora que ellos tienen una mayoría ilegal en la Cámara de Diputados y la mayoría también ilegal en la Cámara de Senadores, ¿quién va a poder hacer una ley que limite la compra de votos con programas sociales? Es exactamente una de las sucias estrategias que utilizó durante muchos años el PRI para mantener el voto cautivo de personas pobres o de extrema y no deseada ignorancia. Víctimas del sistema de educación pública. Espero que con esto nadie se me ofenda y que consideren en gran medida esta opinión. El dinero que te da el narcopresidente no es suyo, no es de su bolsillo. Es dinero que le ha quitado
a programas sociales importantes de educación, de desarrollo económico, de infraestructura, y es simplemente para comprar tu voto y esclavizarte. No es bueno el presidente López Obrador por dar dinero con algo que dice jóvenes construyendo el futuro. ¿Qué futuro puede estarse construyendo en un país que tiene un enorme déficit fiscal precisamente por comprar votos para Claudia Sheinbaum este 2024? Andrés Manuel López Obrador prefiere defender al narcotraficante priista Manuel Barlet Díaz, 55 años en el PRI, ahora en el partido Morena. Los documentos ayer desclasificados por un periodista y una académica, solicitados a través de la ley FOIA de acceso a la información de los Estados Unidos, a pesar de estar testados, dice que la embajada de los Estados Unidos tenía serios indicios, serias sospechas de que Manuel Barlet participó en el asesinato de Enrique Kiki Camarena, agente de la DEA, que denunció muchas de las operaciones y fue pieza clave en la captura de importantes criminales y el decomiso de toneladas de sustancias ilícitas producidas en México. En ese entonces Manuel Barlet Díaz era el secretario de Gobernación, un secretario de Gobernación del gobierno de Miguel de la Madrid, al que se le encontró a Barlet, un centro de torturas durante el sismo de 1985, un centro de torturas debajo de la Procuraduría General de la República. Ahí se encontraron los cadáveres de abogados, de activistas sociales, etc. Entonces, es muy cierto que Manuel Barlet, que además es masón, tiene una relación criminal en su momento con sujetos como Rafael Caro Quintero. No es la primera vez que se habla de esto. Previamente la revista Proceso dijo que si Manuel Barlet intentara viajar a los Estados Unidos de Norteamérica, que nunca lo ha hecho, sería detenido por narcotráfico. Y esta clase de cosas, se lo digo a todo el mundo, nunca te las va a decir alguien alquilado, alguien corrupto como Ina Afinogenova. Que me da mucho gusto que su audiencia sea cada vez menor y que tiene que invertir mucho en cuentas falsas para que le den retweet a sus mensajes o para ganar visualizaciones. Realmente, Ina Afinogenova, veo que no eres simpática al pueblo de México, sobre todo porque eres una injerencista extranjera trabajando para España, te separaste de Rusia por temor a que fueras a convertirte en un objetivo de la OTAN o de las fuerzas de resistencia de Occidente, o tuviste mucho miedo a que te congelaran tus cuentas y realmente se lo digo con todo respeto, no opine de mi país, no se meta en lo que no le importa, deje a mi país en paz. Nosotros, los mexicanos, nos ocupamos de nuestro país y no necesitamos que una rusa dagestaní venga a decirnos cómo es la vida por dentro, ni mucho menos que defienda a otra extranjera, a una invasora, a una colonialista como Claudia Sheinbaum. Morena invierte en difundir mensajes de apoyo al dictador López Obrador en redes sociales, quien destruyó el sistema de salud mexicano, que se conocía como Seguro Popular, creó un INSABI que costó más de 500,000 millones de pesos, posteriormente quebró y lo tuvo que disolver, y ahora dice promover un IMSS Bienestar, una farsa como la que hizo José López Portillo llamado IMSS Complamar. Acumula más de 200 asesinatos, su gobierno es el más violento de la historia de México desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Bueno, hacemos una pausa y continuamos con otros temas. Llevamos buen tiempo de este programa, comentarles que hay un nuevo artículo sobre respuestas a los ateos en mi blog hectorrosalesoficial.blogspot.com. Ateísmo oculta diferencias y repite comentarios sobre que la Biblia se compone de plagios de antiguos mitos paganos. Similitudes o exageraciones, una cosa bien importante y que hay que recordar es que similar no es igual y que una versión o un hecho, un punto en común pueden tener de referencia un hecho universal, pero pueden ser distintos testimonios. Así que les invito a leer ese artículo, un artículo que aparece en el blog de Héctor Rosales Oficial sobre por qué la Biblia
no es un compendio de mitos antiguos. Hay que recordar que, dice, hay un punto en similitud, un aspecto, dicen ellos. ¿Y qué haces con el 90% de diferencias que existe entre el relato bíblico y los mitos antiguos? Hoy en día ningún académico serio se atreve a decir que la Biblia sea un, entre comillas, plagio de mitos antiguos. Ahí les pongo de ejemplo por citar alguno, que comparan a Jesucristo con Osiris. Osiris fue descuartizado y revivido por el poder del supuesto amor de su pareja. Jesucristo no es revivido por una amante, ni es descuartizado. Les digo, siempre hay que fijarse más en las diferencias que en un aspecto en común, que particularmente yo digo, en el caso de Osiris, ¿cuál sería el punto en común? Según ellos, una resurrección. Un dios egipcio con Jesucristo. Ahora, otra de las diferencias que puedo comentarles que está en el artículo es, Jesucristo es un personaje histórico del cual se tiene referencia por distintos autores paganos o incluso anticristianos. Y en el caso de Osiris, ¿quién tiene un testimonio de que sea un personaje histórico? Pues no, porque era un relato mitológico. Bueno, pues el injerencismo extranjero de Vladimir Putin, de los medios de propaganda rusos y españoles del partido Podemos, que sabemos que estuvo financiado por la cocaína de Evo Morales, pues le dan spin a la cortina de humo de Claudia Sheinbaum para atacar al rey de España. Pero ni por error, fíjense nada más, ni por error menciona Ina Afinogenova la militarización de México y la destrucción del poder judicial. Por su parte, el canal de propaganda ruso Ahí les va, que es un programa de propaganda de Rusia, financiado con recursos del Ministerio de Propaganda de Rusia, defiende el asesinato y secuestro de civiles en Venezuela por el dictador Nicolás Maduro. Este programa antes era conducido, Ahí les va, por Ina Afinogenova, quien por cierto también recibió un jugoso contrato por ir a entrevistar al narcopresidente López Obrador, donde le hizo preguntas relacionadas con su práctica de la brujería, en la que dijo López Obrador que él asiste con especialistas, con doctores, con científicos, así se refirió a los brujos, y que asistiendo con brujos pudo limitar los poderes de encantamiento de la silla del dictador y asesino Benito Juárez, que se reeligió durante 12 años ilegalmente como presidente de la República y sirvió a los intereses de Estados Unidos. Bueno, pues la distracción política se vuelve peor cuando analizamos quiénes son los invitados de Claudia Sheinbaum, el asesino de civiles, como por ejemplo Nicolás Maduro, que asesina también niños menores de edad. Y luego encontramos también que invita a los representantes del Partido Demócrata, mejor dicho, al gobierno de los Estados Unidos, que en 1847 nos quitó el 55% del territorio nacional. Sheinbaum también invita a representantes del Imperio Británico o de Reino Unido, y hay que recordar que Reino Unido financió varios movimientos terroristas en México para que se separara de España. Después cobró enormes intereses la familia Goldsmith Rothschild. Claudia Sheinbaum, que también forma parte de ese mismo pueblo, digámoslo, bajita la mano, de usureros, ¿no? En su mayoría, pues ella obedece a esa élite de usureros que representa a la banca sionista de Inglaterra. Entonces, ¿por qué ensañarse particularmente contra España? Hay una pregunta que también tengo, ¿no? Me falta mencionar que no invitó al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, tampoco invitó a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, pero estaba pensando, ¿tiene representación, va a tener invitación un representante de la Santa Sede del Vaticano en esta satánica, en esta diabólica toma de posesión de la primer mujer presidente de México que llega a la presidencia financiada por grupos criminales de la droga, pederastas, asesinos de mujeres y niños, y un presidente que deja un matadero de más de 200,000 mexicanos asesinados mediante corrupción electoral, compra de votos con recursos públicos? Claudia es la primera en muchas cosas, pero no en cosas buenas.
Prohibirán en escuelas la venta de quesadillas, pizzas y frappés, que porque ahora también consideran esos alimentos como alimentos chatarra. Yo me pregunto si acaso López Obrador será consciente, se ve que no, de los problemas reales de México. El problema no es comer comida chatarra, el problema es que la gente no tiene que comer. Decisión política, porque la inflación no cede. Banxico baja la tasa de interés o el costo del dinero de 10.75% a 10.50%. Pongo en duda la independencia del Banco de México. Alguien por ahí me respondió que es una decisión consecuencia de la baja de la tasa de interés en los Estados Unidos de Norteamérica por la Reserva Federal. No deja de ser una decisión política porque la inflación no va a ceder. Hay una fuerte desaceleración económica de México y un enormísimo déficit fiscal, que por déficit fiscal me refiero a una enorme deuda porque López Obrador endeudó internacionalmente por 6.6 billones de pesos o 6.6 mil millones de pesos para comprar la presidencia, para comprar votos para la narcopresidente Sheinbaum. Entonces, ¿qué podemos decir de eso? La verdad es que la inflación no va a ceder, porque pese a esto, siguen diciendo que va a haber incrementos salariales, según ellos, para tratar de ocultar, y esto va a ser una espiral de inflación de la cual difícilmente se va a poder sustraer. Otra de las cosas que también me parecen muy corruptas de Banxico es que ellos deberían de tener por objetivo un 0% de inflación, y siguen diciendo que su objetivo es 4%. O sea, ¿por qué vas a permitir un 4% de inflación? Sino que desaparezca, ¿no? Que seguramente con las intenciones de tener una mayoría calificada, una mayoría para hacer reformas constitucionales, el partido narcotraficante Morena, en la aplicación del Plan C, lo que buscará es también desaparecer el Banxico o modificar el Banxico para robarse las reservas internacionales, dado que actualmente no tienen recursos para seguir comprando votos. El INE, el Instituto Nacional Electoral, estaría cometiendo un grave delito de desacato judicial porque existe una suspensión emitida por la juez Nancy Juárez del 19º o 19 distrito con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, que ordenó que se suspendiera todo lo relacionado con la implementación de la antirreforma judicial de López Obrador. Por su parte, Guadalupe Tadei, ligada a la corrupción de Morena, que es la consejera presidenta del INE, dice que va a esperar, que hay que esperar a ser notificados debidamente sobre esta suspensión, porque ya les dio miedo que cometan un delito realmente grave y se gire orden de aprehensión contra estos funcionarios, que recordemos que estos funcionarios no tienen es la impunidad que puede tener un senador, un diputado o un presidente de la República. El periódico Reforma destaca lo más importante en esta ocasión sobre los reclamos que han hecho los manifestantes de los 43, digo yo, delincuentes, porque también eran delincuentes de Ayotzinapa, y le dicen a López Obrador cosas como estas: López Obrador, usted nos traicionó y fue cómplice del ejército, dice Hilda Legideño. Y mientras que para Emiliano Navarrete, ambos son padres de algunos de los normalistas desaparecidos, dice: para mí no eres más que un merolico. Te pusiste a los pies del ejército, sentenció Emiliano Navarrete. También la mayoría de los periódicos el día de hoy destacan la declaración de que gobierne quien gobierne, van a seguir la lucha. Y aquí es donde no queda muy bien el enfoque. Dice que van a seguir la lucha ¿contra quién? ¿Contra México? Porque no es gobierne quien gobierne. Realmente yo vi que los normalistas, durante el sexenio criminal de López Obrador, alzaron muy poco la voz contra la militarización de México. Vamos a ver entonces qué es lo que ocurre con todo esto y pues nos pasamos con detalles más importantes de lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas y que fundamentalmente debo de destacar, se han estado ocultando pues cosas muy graves, muy lamentables que han estado ocurriendo en México. El programa del día de ayer creo que destaca en gran medida el asesinato de civiles. Vamos a oír, por ejemplo, el reclamo del desastre natural.
Por favor, encarecidamente les pedimos ayuda. Estamos aquí atrapados, tenemos niños, tenemos bebés, tenemos personas de la tercera edad, mascotas. Por favor, nadie ha venido a ayudarnos, nadie se ha venido a asomar. Estamos muy, realmente asustados porque ya el nivel rebasó el primer piso, va para el segundo. No podemos salir, nos salimos con lo que traíamos puesto, no tenemos comida, no hay agua, no hay medicamentos. Les pedimos encarecidamente que vengan, por favor, a ayudarnos, o al menos llévense a los niños y a las personas de la tercera edad. El gobierno federal desaparecido y no les brinda ayuda. Yo no sé cuántas de esas personas habrán votado por Sheinbaum, cuántas de esas personas habrán colaborado con ellos. Vamos con otra. Bueno, pues el día de hoy el dictador López Obrador ataca a Marco Cortés porque dice que Marco Cortés habría pedido que se clasifique como terrorismo el narcotráfico y pues López Obrador no va a permitir que el narcotráfico sea clasificado de esa forma. De hecho, dijo López Obrador que no defender el narcotráfico, o sea, que se clasifique como terrorismo, como propone el dirigente del PAN, que yo digo que ya se vaya mejor el dirigente del PAN porque necesitamos a alguien como Adriana Dávila o alguien más capacitado para dirigir el partido. Pues parece ser como que le sigue el juego, ¿no? Para hacer otra cortina de humo. Dice López Obrador que si se clasificara como terrorismo el narcotráfico, Estados Unidos invadiría México. O sea, estamos invadidos por el narcotráfico mata, pero el lobo a lo que hay que tenerle miedo es a Estados Unidos. La corrupta ministra Lenia Batres bloquea los comentarios contra la reforma judicial de su perfil de X. Dice que bueno, pues que con la reforma, gracias a la reforma, dice, habrá justicia democrática en México. Hay que responderle a la ministra Lenia Batres. Bloquea los comentarios contra la reforma judicial porque son muchos. Entrega su reforma judicial, la elección de jueces, al partido Morena, en primer lugar, y en segundo, a grupos criminales de la droga e intereses privados. La reforma hace que un votante, cualquier votante, todos los votantes, se tardaran 4 horas en llenar la boleta para elegir más de 650 jueces. Óigame, ¿cuándo cree que van a leer todo eso? Y en 4 horas para votar por ellos. Vamos con la nota de violencia, la nota roja. Hallan otra fosa clandestina con restos humanos de entre 8 y 10 personas en un pozo abandonado en la colonia industrial. Esto ocurre en León, Guanajuato, y bueno, previamente habían hallado el cadáver de otras 2 personas. También localizan otra fosa clandestina en el estado de Puebla, igualmente gobernado por Morena. El policía municipal que había sido reportado como desaparecido en el estado de Hidalgo fue encontrado en esta fosa clandestina. El policía desaparecido se llamaba Gonzalo N. y su cuerpo ha sido encontrado en una fosa clandestina en el municipio de Chignahuapan, en el estado de Puebla. Fosa clandestina. Identifican los cuerpos encontrados en fosa clandestina en la colonia Barrancos de Culiacán, Sinaloa. Esto es el resultado de 6 años de administración de López Obrador. Los cuerpos de 2 personas fueron identificados como Martín N., de 85 años de edad, ni siquiera respetan a personas de la tercera edad. Era originario de Badiraguato, y en esta fosa clandestina también se encuentra Nicolás N., de 54 años de edad, que residía en la colonia Vinoramas. También se encontró el cuerpo de Jorge N., de 65 años de edad. Esos son los cuerpos que han sido localizados, que han sido identificados, porque hay más. Fue durante la tarde del jueves cuando fueron reclamados por familiares. También fue privado de la vida padre e hijo, asesinados mientras atendían su negocio, esto en Villahermosa, Tabasco, estado del cual es originario el dictador López Obrador. Ambos cuerpos presentan impactos de arma de bala, y esto ocurrió en la Manzana F, sector 4 de Villahermosa, zona 1-7 de San Miguel.
También les comento rápidamente que un grupo armado irrumpe en una casa de Santiago Marabatío y priva de la vida a 2 hombres. Esto 6 años de gobierno de López Obrador, no vemos esa felicidad desbordante que decía el presidente. Esto lo reporta el periódico AM de León. También comentarles que en Culiacán, Sinaloa, se fortalecen los ataques contra civiles, levantan personas tras persecución y balacera en la colonia Agustina Ramírez. Oficialmente dicen levantan a una persona tras persecución en Agustina Ramírez, Culiacán, Sinaloa. Siguen pareciendo impactantes las fotografías de enorme incendio que generaron los grupos criminales sobre la autopista Mazatlán-Durango. Pues grupos armados colisionaron y colapsaron el tránsito en la carretera de Durango a Sinaloa. Esto sucedió entre los límites de Durango y cerca de Coscomate, donde 2 trailers, fue consumido por las llamas para bloquear el paso. Habíamos comentado que los refuerzos del grupo criminal Cártel de Sinaloa, pero del lado del Mayo Zambada, han tenido que llegar al estado mediante aviones, porque ellos bloquean las carreteras precisamente para que no llegue el apoyo de los otros grupos criminales a enfrentarse con las tropas de los Chapos. Por eso es que colapsan el tránsito de estas carreteras. Balacera en Bosques de Sayola, en Tabasco. Se reporta una persona sin vida. Esto lo comunica Bosque de Sayola y sus alrededores. Es un grupo comunitario que pues se apoya denunciando esta clase de cosas. En un hospital falleció el hombre que resultó herido de bala en el enfrentamiento con sicarios de 2 grupos criminales, esto en Las Aguilillas, municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. Se dice que era un delincuente, pero ahora hay que ser muy cuidadoso con esto porque pues pudiera ser que no, ¿verdad? Pudiera ser que fuera un civil que pasaba por ese lugar. De terror privan de la vida a la psicóloga, a la especialista Verónica Rivera, en su propio consultorio, que estaba ubicado en Jardines del Moral, en León. Su cuerpo fue hallado por su pareja en medio de una enorme mancha de color rojo. Esto lo reporta el periódico AM. Es una pena que pues en esta ola de inseguridad, violencia, asaltos, también de muchos drogadictos que matan por muy poco, pues le ocurra esto a médicos, enfermeras y psicólogos. ¿Por qué? Pues porque sus consultorios están en un lugar cerrado, pero están abiertos para recibir prácticamente a cualquier cliente. Yo creo que se va a tener que cambiar eso, se va a tener que solicitar identificación y algún personal de seguridad antes de ingresar a algún consultorio. ¿Por qué no? La situación de violencia en México, las condiciones laborales, ahora resulta que las personas que estudiaron más pues tienen el riesgo de ejercer la carrera. También esto le pasa a licenciados en Derecho que reciben a sus clientes en su despacho. La militarización de México, el hecho de que al ejército se le entregue la impunidad del ejército, bueno, a la Guardia Nacional supuestamente la impunidad del ejército y las facultades de investigación o de intervención de comunicaciones o de detención de cualquier persona sin una orden judicial como el Ministerio Público, es algo realmente lamentable y asombra mucho que pues no se haya movilizado la oposición para tomar las calles. Sin embargo, se intenta ocultar con los insultos de la narcocandidata contra el rey de España. ¿Sí? Esa es mi respuesta a Jorge Fernández Menéndez, que fue de los pocos periodistas que dijeron que pues la reforma es mala, ¿no? Pero más que eso, él se centró en decir que no le gustó el debate que dio la oposición y que dio Morena en defensa de la militarización de México. Dice que fue un debate de muchas descalificaciones. Oiga, la verdad de las cosas es que ¿qué se puede esperar del nivel animal o bestial de la gente de Morena? No se puede esperar nada. No se va a razonar con ellos. Y sí, es una cosa lamentable, como dice Jorge Fernández Meléndez, que no tenemos un Senado en el que se dialoguen ideas elevadas. No, simplemente puros insultos de viejas verduleras, puros insultos tontos, puros insultos sin sentido. Vamos con otra nota que vale la pena destacar. La colega periodista Viviana Belsazo pues revela unos datos bien interesantes sobre
¿Cómo estará el déficit fiscal en el gobierno? ¿Cómo arruinó López Obrador? ¿Cómo se gastó más de 186,000 millones de dólares, perdón? 186,000 millones de dólares, pues deja quebrado a México, deja México con un enorme déficit fiscal. Pero seguramente y no saben esto. Este sexenio termina y aumentan las demandas de proveedores de servicios a las dependencias del Estado que no han recibido pago. No me lo van a creer. Es en serio, no lo van a creer. Luisa María Alcalde deja la Secretaría de Gobernación sin servicio de teléfono porque se lo cancelaron por falta de pago. No hay teléfono, ni tampoco tienen internet en la Secretaría de Gobernación Federal. La Secretaría de Gobernación de todo México no tiene teléfono ni redes sociales. Por una deuda de 50 millones de pesos que no ha pagado. Mientras tanto, Pemex también debe miles de millones de pesos. ¿Qué resultado es este? O sea, dejó en quiebra al mismo Estado mexicano. Pues ¿a dónde se fue todo el dinero? A la fortuna personal de los hijos del presidente, seguramente una parte, a la familia y a los amigos del presidente, y otra parte ¿a dónde, no? Deja un Estado prácticamente desaparecido. Muchos dicen, es que es un Estado narcocomunista. No, es que el Estado es para que te proteja, y si no existe eso, no existe nada. Lo que hacen los comunistas es precisamente desaparecer el Estado de Derecho. 10 años es tan difícil que acepten que el responsable del asesinato de los 43 normalistas es López Obrador, quien impuso a narcopolíticos como alcalde de Iguala y gobernador del estado de Guerrero. Pues esa es la denuncia que hago yo reiteradamente. Los normalistas pintaron una enorme tortuga, no sé qué significa, pero es una enorme tortuga y dice: viven en nuestra rebeldía. Y ponen una estrella comunista en las vallas metálicas que mandó a poner López Obrador alrededor de Palacio Nacional. En la manifestación agitaron las vallas metálicas y lanzaron petardos contra las vallas metálicas que parecían realmente bombas. Lo que ha intentado ocultar el régimen de López Obrador. Jorge Becerril comunicó cuando se terminó el meeting, la manifestación. Concluye meeting en el Zócalo tras la marcha por los 10 años de la desaparición de los normalistas. Desaparición entre comillas, porque sabemos perfectamente que fueron asesinados por un grupo criminal que pudo operar con la libertad de las autoridades de Guerrero. Morena impone como derecho constitucional la compra de votos. Pues sí. Y fíjese en qué está enfocado el pueblo de México. ¿Realmente todo el pueblo de México me escucha o escucha a los líderes de opinión? Los líderes de opinión, también hay que decirlo, callaron. Yo he visto cómo periodistas muy reconocidos se quedaron callados ya toda esta semana. Toda esta semana ya no dijeron nada contra la antirreforma judicial, contra la militarización de México, a pesar de que se puede destacar mucho que el INE está cometiendo el delito de desacato judicial. Han decidido callar, no sé dónde estén, al menos en sus redes sociales no han subido notificaciones. Han guardado silencio pues, los principales periodistas de México. ¿Y en qué se enfoca la población, digamos, más o menos normal, civil? Pues en ver televisión. Se convirtió en tendencia una palabra, un grupo de palabras, Lady Mangos, por un episodio de la serie de La Rosa de Guadalupe que presenta a una influencer de redes sociales controladora que raciona la comida y agrede a los demás. Ese fue el tema del día de ayer por la tarde-noche.
el programa de televisión de La Rosa de Guadalupe. Pues la gente está en completa distracción, tenemos una población que no está lo suficientemente formada políticamente como para darse cuenta de la gravedad de lo que le están haciendo al país y de cómo va a repercutir en toda la forma en la que se desarrolla la vida pública, la vida civil, que prácticamente está desapareciendo con esta militarización. Efemérides. Pues ahora sí vamos a cerrar con los acontecimientos más importantes de un día como hoy. 27 de septiembre, día viernes, es el día 270 del año. Faltan menos de 95 días para finalizarlo. Año de 1540. La Compañía de Jesús, los jesuitas, reciben la autorización de su santidad el Papa Paulo III. Año de 1590, en Roma, península itálica, el Papa Urbano VII fallece 13 días después de haber sido nombrado Papa. Es el papado más corto de la historia del que se tenga registro, obviamente incluso más corto que los 33 días que fue Papa Juan Pablo I. Año de 1604, en Ciudad de Santa Fe, Bogotá, Colombia, el arzobispo Bartolomé Lobo Guerrero funda el Colegio Mayor de San Bartolomé, dándole dicha administración a los sacerdotes jesuitas, quienes lo administran hasta el día de hoy. Es el colegio más antiguo de ese país debido a sus más de 400 años de labor educativa ininterrumpida. Y el hecho más importante de un día como hoy, en el año de 1821, en México, el ejército trigarante, el ejército de las tres garantías, que es independencia, religión católica e unión nacional, dirigido por Agustín de Iturbide, entra triunfalmente en la Ciudad de México y de esta forma se consuma realmente la independencia de México. No el 15 de septiembre, sino este 27 de septiembre. Vamos a ampliar un poco la visión sobre el ejército trigarante. Bueno, pues los que integraban el ejército trigarante se conformaba, además de Agustín de Iturbide, de varios generales que aparecen en una pintura realizada por Ferdinand Bastín. El primero que vamos a mencionar es Vicente Hermenegildo Gómez de la Cortina y Salceda, que era español pero emigró a la Nueva España. El conde de la Cortina participó en el ejército trigarante. El segundo que mencionamos es Antonio López de Santa Anna, que posteriormente se convirtió en un traidor al servicio del embajador Joel R. Poinsett contra Agustín de Iturbide mediante el denominado Plan de Casamata para dar el golpe de Estado. Melchor Musquiz, que seguramente habrán conocido alguna calle con ese nombre, Guadalupe Victoria, Casimiro Bravo, José Antonio Echevarrí, Miguel Barragán, Gabriel Valencia, José Morán y del Villar, Manuel Mier y Terán, Vicente Filisola, Mariano Paredes y Arrillaga, Pedro Celestino Negrete, Anastasio Bustamante, que posteriormente es presidente de México. En el ejército trigarante encontramos el nombre de otro peligroso traidor, que es autor del primer fraude electoral en México, llamado Vicente Guerrero. Un hombre, por cierto, con orígenes africanos, que era masón y que le prometió a Joel R. Poinsett vender todo el territorio de Texas a cambio de que le diera apoyo económico y militar para dar un golpe de estado contra el presidente Anastasio Bustamante.
O sea que aquí hay muchas traiciones, porque inicialmente tanto Santa Anna como Vicente Guerrero formaban parte del ejército trigarante. También encontramos el nombre de Valentín Canalizo, Antonio Aldama, Juan José Miñón, el masón del rito escocés Nicolás Bravo, que también forma parte de los traidores a Iturbide, José Joaquín Herrera, José Antonio Rincón, Luis Cortázar Rabago. Estos son los 22 integrantes del denominado Ejército Trigarante. Y hay una cosa interesante, que hay un cuadro que no se sabe quién pintó, pero es de la entrada triunfal de Agustín de Iturbide de un día como hoy, 27 de septiembre, pero del año de 1821, ingresando triunfalmente a la Ciudad de México. Y en ese cuadro, de primer plano del lado derecho, se puede ver la Casa de los Azulejos, la famosísima Casa de los Azulejos, que si no mal recuerdo actualmente creo que es una de las muchas propiedades de Carlos Slim. Creo que hay un restaurante ahí y está junto a la sede del Banco de México. Pero fue por esa calle por la que entró Agustín de Iturbide en aquel entonces, junto a la Casa de los Azulejos. El licenciado José Vasconcelos considera que pues la independencia de México se dio en gran medida, o mejor dicho, los destrozos que hizo Miguel Hidalgo se dieron en gran medida porque refiere el historiador Pereira que en el año de 1804 el ejército de la Nueva España era muy deficiente, se componía de menos de 32,000 hombres, y ya desde ese entonces la organización era muy deficiente y peligraba ante posibles injerencismos extranjeros o intervenciones extranjeras, que se aprovecharon de actos de corrupción que hubo y que fueron muy escandalosos en la Nueva España, como por ejemplo la tiranía de Carlos III, ese Carlos III que expulsó a los jesuitas de la Nueva España. El ejército consumía casi la mitad de los gastos internos de la Nueva España sin que fuera un ejército lo suficientemente capaz para mantener la seguridad. En cambio, en la buena época, en la era próspera de la colonia, del virreinato, que duró 2 siglos y medio, la Nueva España no había tenido un ejército. El papel del ejército, aparecido en las postrimerías y en plena decadencia nacional, había de ser oponerse a los insurgentes bajo Calleja, enseguida traicionar a los realistas bajo Iturbide y más tarde crear gobiernos y presidentes al servicio siempre de intereses a la nación, contrarios al bien público y a la libertad. En la página 235 de su Historia de México, el licenciado José Vasconcelos lo dedica a la denominada independencia de América o su separación de España. Dice que es el resultado de la desintegración del Imperio Español. Ninguna de las naciones de América había llegado a las condiciones de madurez que determinan la emancipación como proceso de crecimiento natural. Nuestra emancipación, la emancipación de México, fue forzada por los enemigos del exterior. Ni estábamos preparados para ella, ni la deseábamos. En México, los diversos intentos de rebelión contra España, instigados todos por agentes de Inglaterra y Estados Unidos, fracasaron de la manera más rotunda. Y cuando en 1821 ya toda la América del Sur se había hecho independiente por la fuerza de las armas, a México no le quedó otro recurso que sumarse a la deserción general, lo que hizo mediante la conjuración que acaudillara Iturbide. Para simular que se trataba de una aspiración nacional, fue menester que se trajera como curiosidad de las montañas del sur a uno de los primitivos insurgentes que ya todo el mundo había olvidado, a don Vicente Guerrero, contra la buena organización y lealtad mexicanas que se habían estrellado las intrigas del imperialismo británico, o sea, todo lo que habían
buscado como propaganda para criminalizar a España. Nuestros héroes de la independencia, Hidalgo, Morelos, Rayón, estaban olvidados cuando Iturbide nos separó de España, de acuerdo con las autoridades españolas de México. Y el hecho de que hoy Hidalgo, Morelos, Rayón representen lo más, entre comillas, querido y más puro de la epopeya nacional, se debe más que todo, según ya se advierte leyendo la historia de Lucas Alamán, a la propaganda a la que no es ajeno el mismo elemento que nos forzó a la independencia. O sea, dice que eso viene del imperialismo británico y estadounidense. Y nos ha seguido manejando unas veces por medio de la violencia franca, otras veces por el recurso más peligroso de la fabricación de mitos y la difusión de ideas contrarias a los verdaderos intereses de nuestra patria. También dice, es cierto también que España misma contribuyó a que nosotros no pudiésemos ni defenderla ni defendernos. La traición comenzó en la metrópoli, gobernada por los Borbones, que siempre han puesto en primera línea sus intereses personales, y solo después los de los pueblos por ellos gobernados. El caos producido en España por la invasión napoleónica nos dejó sin cabeza, y el despotismo, al no permitir que haya más de una cabeza, deja a las naciones a las provincias desorientadas y desamparadas en las más grandes crisis colectivas. No se necesitaba mucha penetración para comprender que la independencia, en las condiciones en que se produjo cuando aún no concluía el largo duelo de ingleses y españoles, de latinos y de anglosajones, tenía que dejar a México a merced de los Estados Unidos, a la América del Sur a merced de Inglaterra. Los hombres de más clara visión de la colonia, dice él, ahora sabemos que era un virreinato, y los más patriotas, como por ejemplo el obispo Abad y Queipo, dieron a México por perdido y con razón desde que se vio que era inevitable su independencia. Los ignorantes se lanzaron a la guerra de insurrección instigados, engañados por agentes del extranjero rival de España y ambicioso de conquistar para su propio beneficio. Pues nos conquistaron prácticamente financieramente. Ya les mostré con anterioridad todos los intereses que cobraba la banca Goldschmidt Rothschild, que fueron los que principalmente, y Berkeley. La banca Berkeley también fue parte de los que prestaron dinero a México, que se convirtió en una enorme deuda al poco tiempo. Desde el principio, la guerra se propuso destruir a los españoles que representaban la fuerza y la cultura en nuestro país. De igual modo que más tarde se desarrolló la lucha contra el criollo y hoy se libra contra el mestizo, todo a pretexto de libertar al indio, en realidad para desenraizar la cultura española y reemplazarla por la nórdica. Bueno, pues ahora ya ni siquiera podríamos decir que quieren hacernos como estadounidenses. Ahora lo que quieren es volvernos a la barbarie. Es lo que se ve con el chavismo. Los dos pueblos más penetrantes de la influencia española, México y Perú, se resistieron a la independencia y la debieron a esfuerzos del exterior, ¿cierto? Por ejemplo, Simón Bolívar matando al pueblo de Pastos, porque se resistían a ser, entre comillas, liberados. Al Perú lo libertaron colombianos y argentinos. Terroristas como este señor San Martín, que si digo eso seguramente muchos argentinos se van a enojar, pero los que saben de historia saben que San Martín era un personaje malo y también, por cierto, de origen judío. México se libertó cuando ya no podía menos que hacerlo. Si la emancipación hubiese sido el efecto saludable de desarrollo, es evidente que México y el Perú, los pueblos maduros, habrían sido centros de la guerra independiente y promotores de ella en el resto del continente. Tiene mucho de razón, México era la Nueva España. ¿Por qué no comenzó por ahí la independencia? Porque no era un movimiento orgánico, no era un movimiento natural. Era, vamos a decir, el territorio de América más avanzado que incluso Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no se libertó primero? Ahí, porque no había nada que libertar, estábamos bien. El país estaba bien. Y lo que ocurrió fundamentalmente es que el imperialismo británico y estadounidense atacaron aquellos lugares donde no estaba tan desarrollada la civilización hispana. Es una cosa bien interesante porque lo que dice José Vasconcelos, el razonamiento que él hacía históricamente, es que si México o Perú se hubieran seguido resistiendo a la independencia, seguramente todas estas mafias de Estados Unidos y del sur de América
nos hubieran invadido para obligarnos, entre comillas, mediante asesinatos, mediante masacres, a decirnos independientes. Así que esto, pues, lo que estoy haciendo, también porque estoy consultando la literatura de José Vasconcelos en este día, es para responderle a la revista comunista Proceso, que había dicho que José Vasconcelos odiaba profundamente a Iturbide. Yo no he encontrado eso, al menos hasta este momento, en la literatura de Vasconcelos. Dice también: vemos que la revolución triunfa en los pueblos menos integrados, más expuestos a efectos de penetración extranjera o infiltración. Durante el siglo XVIII, observa Pereira, la situación material y moral de los países hispanoamericanos mejoró constantemente, pero la metrópoli, se refiere a España, bajó en la esfera internacional. Ahora bien, los medios de defensa de este enorme imperio estaban en la metrópoli y se usaban en la metrópoli para fines ajenos a la Nueva España, a América. Esto explica que las colonias quedaran desamparadas. Pues yo hasta estoy pensando si no esos reyes de Borbón, que sabemos que han estado en la masonería, pues no habrán sido traidores ocupando el reinado. O sea, que ellos mismos hayan colaborado para generar esto, ¿no? Por los lazos que tienen con el imperialismo británico. A la vez, su riqueza creciente era una tentación para los países dominadores. La oportunidad de la independencia estaba en cierto modo indicada por la debilidad de la metrópoli, o sea, de España, pero lo que no se vio, o lo que vieron muy pocos, es que una vez consumada la independencia no tendrían medios propios de defensa las nuevas nacionalidades y quedarían como quedaron a merced de sus enemigos, de los enemigos naturales de España. Sin saberlo, todos los promotores de la independencia hispanoamericana trabajaron para Inglaterra. Sí, uno nunca sabe para quién trabaja. Hay que pensar mucho en lo que vas a hacer cuando quieres lanzarte a la guerra o al ataque o la destrucción de algo, porque dices, de momento la gente se ciega, o en cualquier cosa, empresa, y no ves a quién podrías estar favoreciendo, ¿no? Cuando, por ejemplo, todos eran muy críticos de la corrupción de Enrique Peña Nieto, que la hubo, se estaba favoreciendo al peor criminal de la historia de México, que es López Obrador. Y en ese momento no se veía así. O trabajaron para los Estados Unidos también. En México debe comprenderse el peligro, debió de saberse, dice, de un modo instintivo, que eso de la masa del pueblo no simpatizó con el movimiento insurgente, y los espíritus más claros se abstuvieron de apoyarla. En Venezuela, donde había menos consistencia nacional, los mejores hombres del país se lanzaron a la revolución. Se ha hablado mucho del ejemplo de revolución norteamericana que electrizó a los pueblos de América, deseosos de seguir el ejemplo de los estadounidenses. Falso. No cabe duda que los diversos agentes de propaganda inglesa aprovecharon este ejemplo para decir que iban a ser como Estados Unidos, que se debían de desintegrar como ellos, ya que Inglaterra aparentemente había perdido el control en los Estados Unidos. En los Estados Unidos nunca se dio el movimiento de independencia en el sentido de guerra de castas. Jamás. Para que Morelos, por ejemplo, fuese comparable a Washington, habría que suponer que Washington se hubiese puesto a reclutar negros y mulatos para matar a los descendientes de los ingleses en América. Al contrario, Washington se desentendió de los negros y mulatos, siendo un esclavista que, si no mal recuerdo, tuvo miles de esclavos y era masón, o sea, era también satanista, y reclutó ingleses de América, norteamericanos, para declarar a Estados Unidos como una nación blanca, que no cometieran la locura de ponerse a matar a sus propios hermanos, a sus tíos, a sus parientes. O sea, nuestra independencia, nos está diciendo en pocas palabras don José Vasconcelos, que está manchada de fraticidio, de matar a familiares, de cometer crímenes contra la misma familia. Todo lo contrario, cada personaje de la Revolución norteamericana tenía orgullo de su ascendencia inglesa, de su raza, y buscaba un mejoramiento de la misma. Lo sabemos perfectamente porque los británicos, si algo se dedicaron, fue a exterminar a los indios y a los negros. Tal debió de ser, y a fomentar la esclavitud.
Tal debió de ser el sentido de nuestra propia emancipación, convertirse en la Nueva España en una España mejor que la de la península, pero aquí fue todo lo contrario. Todo el desastre mexicano posterior se explica por la ciega, criminal decisión que surge del seno de las chusmas de Hidalgo y se expresan en el grito suicida de mueran los gachupines, que ese fue otro de los gritos. Ni a Washington, ni a Hamilton, ni a Jefferson que era un Illuminati como Washington, y Hamilton creo que era empleado de la banca Rothschild, ninguno de los padres de la independencia yanqui le pasó alguna vez por la cabeza idea absurda de que un piel roja debería de ser presidente de los Estados Unidos o que un negro debía de ser presidente de los Estados Unidos. No. Fíjense qué cosas tan extrañas, ¿no? No tenemos nada prácticamente en común. Lo que nosotros debimos de hacer es declarar que todos los españoles residentes en México debían de ser tratados como mexicanos y eliminar el sistema de castas, pues sí. La idea de que la independencia tendiera a restablecer los poderes del indígena no fue una idea de los indígenas. No, pues evidentemente que no. La destrucción de la civilización viene de fregar al país, viene de perjudicarnos de Inglaterra. La emancipación, ya se ha dicho hasta el cansancio, no la idearon ni la consumaron los indios, tampoco la conquista. No, la conquista sí, ¿no? La conquista sí. La idea de soliviantar a los indios aparece en los caudillos de la emancipación que se habían encontrado en el ambiente para sus planes entre las clases cultas, recurrieron al arbitrio peligroso de iniciar una guerra de castas, ya que no era posible llevar adelante una guerra de emancipación. Y en este cargo no escapa ni Bolívar, que en Colombia, la Gran Colombia, lanzó a los negros contra los blancos a fin de reclutar ejércitos. A los del norte semejantes procedimientos les hubieran parecido desquiciados y lo son. Fue pues un crimen el hecho de lanzar a los de abajo contra los de arriba sin plan alguno de mejoramiento social. No, de hecho parece ser que todo era todo lo contrario, ¿no? Dejar el país en las peores condiciones. Una guerra financiada por Inglaterra contra, pues finalmente somos la España de América. En realidad, la idea de poner al indio frente al movimiento de insurrección fue una idea inglesa, una idea británica. Uno de los que primero hablaron de confederar al continente hispanoamericano en el cetro de un descendiente de los incas fue el masón Francisco de Miranda, que es el que crea la bandera de lo que actualmente es Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela. Las ideas que se le dieron a Francisco de Miranda, ya hechas por sus amigos, los dos mayores enemigos de la obra española en América, o sea, la francesa, los franceses y los ingleses. Si durante la guerra de independencia de Estados Unidos algún agitador hubiese hablado de un país nuevo que debe de ser gobernado por un piel roja o por un negro, seguramente lo hubieran asesinado, lo hubieran fusilado los patriotas como un traidor a la patria. Entre nosotros todavía hallará simpatía, sonrisas, quien habla de devolver el país a los indios caníbales. Pues sí. Ahí tienen a la judeosatanista Claudia Sheinbaum, al narcotraficante López Obrador, que seguramente dirían algo así, siendo que ellos no son ni remotamente indígenas. La propaganda inglesa bien sabía que los indios ni siquiera se darían por enterados, pero contaba con la ligereza, vanidad, estulticia de los criollos y de los mestizos para apoyar semejante locura, y aprovechaba a ambos contra el español, porque destruir al español, estos países quedarían sin soporte étnico, divididos por un mismo odio racial a merced de una nueva dominación. Pues sí, sin duda que en México, un México gobernado por indios, convertido otra vez en un matadero azteca, se haría presa tan fácil como lo fue para Cortés. Por supuesto, pues un país de indios iletrados y caníbales y que matan por todo a los propios, pues eso es muy fácil dominar, ya sea por China o por Estados Unidos en este caso. Aún suponiendo que lo indígena mereciera la restauración, que no lo es, porque es primitivo, porque es obsoleto, lo que es absurdo imaginar es obvio que los pueblos no retroceden 300 años.
Naturalmente no hay forma de que un pueblo se mate, se suicide, retrocediendo a la antigüedad de 300 años. Mucho menos en el caos de México, en el que ya la raza misma, aparte de las costumbres y las ideas, se habían transformado en otra cosa. Pues sí, es antinatural decir que todo va a regresar a ser como 300 años antes. El desprecio de la propia casta, el desprecio por lo español, es lo peor de los vicios de carácter, pero era la consecuencia de la propaganda realizada por Inglaterra durante la Guerra de Independencia. México era todavía por ese entonces el país más poblado de América. No había pues motivo para que se pusiese a regalar tierras cuando tantos de los hijos carecían de patrimonio. Los hijos de los españoles a veces carecían de patrimonio y regalaban tierras, y en contra del pretexto de la capacidad para el cultivo de los extranjeros sajones, pudieron abrir los ojos los pseudoestadistas del Partido América, los poinsetistas, el Partido Liberal, para observar los cultivos de los indios de Xochimilco a un paso de la capital, ejemplo de la más perfecta explotación de hortalizas que se haya visto en el mundo, y procedía de ese feliz periodo de la colaboración estrecha de indios con españoles, no de una guerra. Pero duró tanto el prejuicio, de que solo mediante la entrega al extranjero el país se haría grande, que uno de los propósitos de las leyes de Benito Juárez fue desposeer de todos los bienes a la Iglesia mexicana y darle las tierras a los estadounidenses, a los yanquis. Y la política agraria de Porfirio Díaz no fue otra, también les regaló el territorio a el imperialismo británico y estadounidense. Dice que Porfirio Díaz le dio concesiones sin medida a compañías extranjeras norteamericanas, por supuesto. Pues sí, ya lo habíamos comentado, ¿no? Que tienen presencia los Illuminati y los banqueros de Rothschild en México más fuertemente durante el gobierno de Porfirio Díaz. Pero no todo fue malo con Díaz, o sea, tenemos que reconocer que a lo mejor el licenciado José Vasconcelos habla con mucho recelo contra el periodo de la globalización o los inicios de una globalización globalización económica, de la cual también se benefició México. Pero finalmente terminó dándole un golpe a Díaz, ¿no? Porque permitir la presencia de todos esos agentes de Estados Unidos e Inglaterra en México fue lo que termina también tumbando a Díaz. Ellos fueron los que suministraron las armas para dar el golpe, y el golpe de 1910, que equivocadamente se dice Revolución Mexicana. Y finalmente, y como epílogo, la actual revolución, que al desposeer, malbaratar, aniquilar al propietario mexicano ha logrado que ya el 50% de la propiedad territorial esté en manos de norteamericanos. Pues no, ahora ya no podríamos decir norteamericanos, porque ahora son fondos de inversión internacionales. Lejos de pensar en los pactos de la conquista, el pueblo de México simpatizaba con España en su lucha contra Inglaterra, así lo probó el incidente de Buenos Aires. La cosa grande y noble que Anastasio Bustamante haya hecho en toda su vida, de mediocre actividad prolija, es haber mandado levantar un monumento a los caídos en la defensa victoriosa de Buenos Aires contra los ingleses. No se limitó Bustamante al decreto del monumento, sino que, inspirado en su patriotismo bien orientado y auténtico, supongo que es otro Bustamante, no es el Bustamante de nosotros, se entusiasmó tanto en la trascendental victoria de los argentinos, que mandó acuñar una medalla para perpetuar la más gloriosa acción de armas en el continente latino, testimonio de la fidelidad del pueblo de México a la causa de España. Lamentablemente es que esa política no haya encontrado continuidad. Es evidente que los colocados entre España y Inglaterra, entre España y los Estados Unidos, solo un traidor de los más feos instintos, solo un hijo de padre dudoso, un bastardo se refiere, puede vacilar un instante, un deber más alto que el patriotismo, el llamado de la sangre, la lealtad a su propia cultura e idioma. Yo digo que sí, la sangre llama. Yo nunca había viajado a España cuando tenía, que serían 10, menos, quizá 8 años, y yo estaba maravillado con España. Yo no sé por qué, pero me aprendí todos los nombres de las que llaman comunidades autónomas, que allá son como los estados. Todo me fascinaba de España. O sea,
Siento una afinidad natural con España que no puedo sentir con Estados Unidos porque no hay ninguna. No puedo sentir eso con Inglaterra, y eso que dicen que hay un pasado familiar y una relación cultural, pues no, la verdad es que con Inglaterra pues no se puede sentir algo cercano, quizá la barrera del idioma, pero cualquier forma, o sea, incluso el acento, las costumbres, la gastronomía, se siente como algo parte de México, aunque es al revés, que México es parte de España, como dijo Federico García Lorca. El español que no ha viajado a América, pues no conoce lo que es España. No conoce realmente lo que es España. Y bueno, pues este libro está muy bien, el libro de historia del licenciado José Vasconcelos. No sé si haya algo más que destacar de esta literatura. Sigue otro capítulo que se llama La doctrina perversa. Bueno, que un pueblo pues se haya separado de la nación central cuando no estaba en desarrollo. Yo digo que es así porque obviamente que este modelo de gobierno centralista concentraba muchas funciones todavía en España, y por la distancia se empezó a tener problemas, ¿no? Pues bien, vamos a cerrar entonces con nuestro programa. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las asechanzas y perversidades del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, San Miguel Arcángel, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias a ustedes por escuchar el programa. Ayúdenme difundiéndolo. Si pueden, compartan un donativo a través de los 6 canales disponibles. Y si Dios lo quiere, pues estaré haciendo otro programa pues muy próximamente. Gracias. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas actualizaciones del canal. Descarga y comparte mis artículos sin censura desde Mediafire.